Hola, hoy en Retrologando vamos a referirnos a un personaje que fue muy influyente, muy importante y fundamental en la historiografía del teatro español y que además pues hizo unas tentativas como autor que es a las que más en concreto nos vamos a referir. Estoy hablando de Francisco Ruiz Ramón. Francisco Ruiz Ramón nació en Játiva, en Valencia, en 1930. Él estudió allí, pues la enseñanza media, tal. No sé la universidad si lo hizo en Valencia, en Madrid, a caballo de las dos. Sí sé que se doctoró en Madrid. Después, en el año, por los primeros 60, ya se marchó a Oslo, a Noruega, donde estuvo de primero de lector y después de profesor. De ahí pasó a Puerto Rico y después pues estuvo en Estados Unidos en diversas universidades, en Purdue, en Chicago y sobre todo en Vanderbilt, los últimos tiempos. Y bueno, fue un gran profesor, un gran hispanista y un gran introductor del teatro español en el ámbito de los norteamericanos. Él en Tampa, en 2015, en Tampa, en Estados Unidos, pues en 2015 ya pues falleció. Nos dejó, pero no sin antes dejarnos una obra fundamental en el teatro español actual, referido tanto a los clásicos como a los contemporáneos. Me refiero a su historia del teatro español. Esto es en un momento que no abundaban. Había, sí, pues trabajos especializados, monografías, artículos, revistas, etcétera, etcétera, sobre determinados aspectos del teatro español, sobre todo del teatro del siglo de oro. Algo también del teatro medieval, del siglo XVIII, tal. Pero no había una historia del teatro sistemática más o menos completa hasta que en 1964, el tomo 1, el tomo 2, 1971, lo que pasa que han tenido, sobre todo el tomo 2, yo no sé qué cantidad de reediciones y de ampliaciones. Pero en 1964 aparece este Historia del Teatro Español, tomo 1, desde sus orígenes hasta 1899. Aquí, pues él analiza desde el teatro medieval, la Celestina, Torres Narro, Gil Vicente, y va siglo de oro. Él era un gran especialista en Calderón, él fue un gran estudioso de Calderón de la Barca, siempre le interesó mucho. De hecho, siempre, no abandonó nunca el teatro siglo de oro, en particular de Calderón, hizo bastantes ediciones, incluso versiones, recuerdo por ejemplo una de Semíramis, pero donde da con la tecla que no se había hecho nunca ningún trabajo, sí, ya digo, cosas aisladas, alguna monografía, no necesariamente despreciable, pero en cualquier caso, su Historia del Teatro Español siglo XX, que es el tomo 2 del anterior, es la continuación, no la continuación, es la aplicación de su metodología, de su historiografía al teatro español del siglo XX. Esto no existía hasta que lo hizo Francisco Ruiz Ramón. Ruiz Ramón, pues bueno, en el teatro siglo XX hace dos parcelas, la primera hasta desde la generación del 98, podríamos decir, que terminaría pues en la parte donde entramos en los Jardiel Poncela, la otra generación del 27, llamada así, Jardiel Poncela, Miura, Tono, tal. Y de aquí pasa a lo que es el teatro español actual. Dentro del teatro español actual, él fue muy, en el momento de estos libros, de hacer estos libros, fue muy cercano, muy proclive a la generación realista, en particular a José Martín Recuerda, con el que tuvo mucha amistad, desde que Martín Recuerda pues daba clase en Estados Unidos y en Salamanca, en la Universidad de Salamanca. Tanto es así que en este libro, que ya digo que es un pionero en su género y un libro importantísimo, imprescindible, no se puede decir de otra manera, y que siempre nos tendrá en deuda con él porque es que es un libro fundamental, se nota demasiado que Martín Recuerda, que también era un gran conocedor del teatro, pero era muy radical en sus criterios y sobre todo, y entiéndaseme la expresión, muy egoísta, pues arrimaba las cuas a su sardina siempre. Entonces, así como Ramón, a Bueno, a Sastre, todo esto los trata bien, a Martín Recuerda en especial lo ensalza mucho, del que hizo varios estudios, con lo cual desencadena
que hiciera caso a Martín Recuerda en sus opiniones contra Wellworth y contra el llamado Nuevo Teatro Español. De forma que descalifica a los Ruibal, a Martínez Ballesteros, sobre todo la mayor injusticia, Bellido, Mediero, etcétera. Los atiende, incluso, por ejemplo, a Romero Esteo. A Romero Esteo le dedica un espacio, pero no tanto porque le interesara la obra de Romero Esteo, sino porque sobre Romero Esteo había escrito Lázaro Carreter, y Lázaro Carreter le influía mucho, era un personaje muy importante en la época. Entonces, lo que Ruiz Ramón conoció, yo no sé si llegó a conocer de primera mano, seguramente sí, algunos textos de Miguel Romero Esteo, pero en todo caso se basó en los escritos de Lázaro Carreter. Esto que decía de la injusticia respecto a gente como por ejemplo Martínez Ballesteros, él lo reconoció. Él le llegó a reconocer a Martínez Ballesteros cara a cara, lo puedo decir porque me consta que es así, que él se arrepintió al cabo de los años de haber dicho aquello, que si eran esquemáticos, que si eran poco menos que infantiles, que cosas muy... Y no es cierto porque es que él no es que no quisiera conocer, porque él sí ambicionaba conocer aquello, lo que pasa es que no podía. No podía ser objetivo porque tiene el tamiz de Martín Recuerda. Y Martín Recuerda, pues todo esto lo veía como un rival, como un enemigo. Después como persona no, porque después al propio Romero Esteo, con Martínez Ballesteros, tuvimos una reunión hace unos años, que todavía Martín Recuerda estaba vivo, claro, y estupendo, encantador con él, cariñosísimo, pero en el tema del teatro chico, pues se obcecó en aquellos años 70 y boom, a Machamartillo, junto con José María Rodríguez Méndez, que normalmente era más beligerante que Martín Recuerda, pero en este caso no. Y Martín Recuerda, bueno, criticó aquello, y Ruiz Ramón pues estuvo condicionado por su amistad y por su relación con Martín Recuerda. Dejemos el asunto. El tema del teatro español del siglo XX, primero, abarca una serie de autores hasta entonces muy poco estudiados, desde el punto de vista académico, ignorados y desconocidos, y amplía lo que es el panorama del campo de estudio. O sea, él sistematiza una forma de estudiar el teatro que sigue vigente, que es que no se ha superado porque no tiene que superarse. O sea, es válida y por tanto, pues en coherencia, pues se sigue manteniendo. Ruiz Ramón ha hecho cantidad de trabajos, pero a mí me gusta especialmente uno de los últimos que hizo, Celebración y Catarsis, leer el teatro español, publicado por la Universidad de Murcia, este impagable trabajo que hicieron tantos años César Oliva y Mariano de Paco, en ediciones de texto y de estudio. Aquí también, por ejemplo, recuerdo de Robert Lima, El sainete serio. Recuerdo varios libros de estos plateaditos así. Entonces, en este libro, la primera parte, Celebración y Catarsis, es dedicada, vamos a ver si encuentro el índice, que estará al final porque estoy por el principio, efectivamente. Siempre pasa, ¿eh? Me pongo a buscar un índice por el principio hasta el final. Me pongo al final y está al principio, en el caso de que haya, que muchas veces no lo hay. La primera es Proposiciones para leer el teatro clásico. Y hay 5 estudios sobre el teatro clásico. En especial el último apartado, El nuevo mundo en el teatro clásico, nos interesa mucho porque volveremos a él en su última creación, en este caso reelaboración, para la escena. Y después Poética, Historia, Ideología de Don Álvaro, desde Don Álvaro al posfranquismo. Entonces aquí tiene sobre todo, ¿dónde está? Porque aquí hace dos capítulos muy importantes, son reelaboraciones y ampliaciones de artículos suyos, uno sobre el drama histórico, en mi opinión fundamental, centrado sobre todo en Bueno y en Martín Recuerda, como no podía ser de otra manera, y algunos difíciles ritos de pasaje. Esto se refiere al teatro de la transición, desde 1975 hasta el 90 o algo así, si no recuerdo mal. Vamos a ver si en el epígrafe dentro del libro, no, este es el otro, el anterior, vamos a ver si encontramos, del 75 al 85. Dice, algunos difíciles ritos ritos de pasaje, entre comillas, del teatro español de transición a la transición del teatro, 1975-1985. Y aquí él un poco relativizó y amplificó algunos puntos que en su libro había dejado un poco desatendidos. En cualquier caso, su obra como estudioso es amplísima y es muy importante, pero ahora nos vamos a centrar en algo mucho menos conocido, que es su obra de creación teatral. Él se da a conocer como autor de teatro, no tiene mucha obra, son 4, 3 de creación pura y una de reelaboración, pero él se da a conocer en la revista Occidente, en este número, año 3,
Año 3, segunda época, número 28 de Revista Occidente, julio de 1965, en cuya parte final encontramos Ruy Ramón Nupcias. Aquí tenemos este número de Revista Occidente, la revista clásica de Ortega y Gasset, año 65, y aquí tenemos la obra a partir de la página 72, que es una obra corta, es una obra pues no muy extensa, donde encontramos un padre y una madre. Nupcias, ¿por qué? Porque es el matrimonio con la muerte. Aquí hay un personaje enigmático que aparece y que es en el que desemboca todo, que la nupcia es, desde que uno nace, su contrato matrimonial, su indisoluble enlace con la muerte. Es una obra muy ingeniosa, muy bien trabajada, ya digo, corta, y que no tuvo más trascendencia que esta publicación, dentro de que Revista Occidente siempre ha sido una publicación de un prestigio tremendo, ¿no? Anterior, al menos, no en conocimiento, pero sí en redacción, Juego de Espejos. Juego de Espejos es una obra que él estrenó en Puerto Rico con un grupo de teatro universitario en 1964. Sin embargo, en la edición en español, que es esta, que es de Fundamento, es del año 91, si no recuerdo mal. A ver, 1990. ¿Juego de Espejos qué es? Pues Juego de Espejos es ni más ni menos que una especie de proceso, ¿cómo lo diríamos? Un proceso de enjuiciamiento de la guerra, en particular de la guerra civil, de la guerra entre hermanos. Hermanos que son los juegos de espejos, los que se van reflejando unos en otros. Entonces aquí hay unos jóvenes, la guerra, está habiendo una guerra, y entonces vamos asistiendo a lo que va produciendo esa guerra, el enfrentamiento entre parientes, entre padres, hijos, hermanos, etcétera, cosa que no era nada inventado. Por poner un ejemplo archiconocido, Bueno Vallejo combatió en la guerra civil del lado republicano y su padre era militar del alzamiento, de los golpistas de Franco y de los llamados autodenominados nacionales. Al padre lo cogieron y se lo cargaron los republicanos para dolor insufrible y nunca superado por parte de Antonio, de Bueno Vallejo. Pues esto era, y hermanos y cosas que se encontraban en distintos frentes, en cada lado, uno en cada lado. Y entonces Ruy Ramón, en esta obra, que es muy inteligente, pues nos plantea esta situación, la situación de una guerra civil. La guerra en general se puede extrapolar a la guerra en general, pero yo quiero recordar que la guerra civil, no necesariamente la española, y al final son 3 partes, y al final hay una tercera parte donde la guerra ha terminado, y como se dice en sitios, por ejemplo, recuerdo en La bicicleta son para el verano de Fernando Fernán Gómez, ¿ha llegado la paz? No, ha llegado la victoria. Es distinto. La paz relativa. ¿Por qué? Porque siempre habrá víctimas y verdugos. Los que han ganado, pues se erigen en verdugos de aquellos que han perdido, a los que someten y que tienen que pagar el pato, aunque tengan la razón de no haber sido capaces de vencer a los otros en la guerra. Entonces estas consecuencias pues son las que también en la tercera parte de este Juego de Espejos pues hemos analizado. Es una obra muy interesante. Estamos hablando de una contemporaneidad. Lógicamente esto lo escribió, ya lo he dicho, en el extranjero, en este caso estaba en Puerto Rico, allí donde se dio a conocer, con poca difusión, pero después en los 90, pues en 1990 se publicó en España, y bueno, pues así pudimos conocer este testimonio de Ruy Ramón, muy bien hecho. Igual que muy bien hecho está El Inquisidor. Esto es una edición un tanto curiosa, esto es de... La edición es de 1991, puede ser, 1989. Esta obra la escribió a finales de los 80. Esta obra en 1987-1988 ganó el premio Letras de Oro en México. Es que yo no sé esto, porque esto es Salvat, pero no es española esta edición. Esta edición es de Salvat. Sí, pero claro, aquí pone Barcelona, pero no, yo estoy convencido de que esto en España no se comercializó, era como de importación, perdón. El Inquisidor, pues podemos suponer de qué trata. Efectivamente, es otro juicio al poder, a la autoridad, ejercida en este caso por el Inquisidor, sobre la gente que, pues, el pueblo llano, y estamos hablando de una
ubicada en el Siglo de Oro, que él conocía también, sobre todo teatralmente, pero que él conocía perfectamente la época y tal. Entonces, por un lado, tenemos el mismo tema, el tema del análisis del poderoso, del ejercicio de abuso de poder sobre los que no lo detentan, caso del inquisidor sobre los que no, a la vez que una recreación de la época que él también conocía y que tanto había disfrutado, sobre todo a través de los textos de Calderón, como ya he dicho, como es el Siglo de Oro. Entonces juega con las dos cosas, es una obra compleja, es una obra, no sé cómo decirlo, es una obra densa, es una obra pues muy conceptual y que bueno, que tampoco ha tenido, o sea, no estamos hablando de un autor que haya sido un éxito maravilloso ninguna de sus obras, pero que la conoció, la considera, porque son todas son de un nivel alto. Que pasa que, bueno, claro, también estar en el extranjero y publicando y haciendo tu trabajo en el extranjero implica que, lógicamente, aquí pues no te puedes mover. No está siempre encima de unos de otros como normalmente los autores de teatro. Entonces estaban, pero bueno. Y la última obra que nos vamos a referir, volvemos al Siglo de Oro, Retablo de la India, Retablo de Indias. Esto lo publicó la ADE con la colaboración del Corte Inglés, que es una cosa que a mí siempre me llama la atención, porque es que además que lo pone. Es que uno entra en el libro y en la página, pues dijéramos, página 5, la edición de este libro se realiza con la colaboración del Corte Inglés. Debe ser que el señor del Corte Inglés a mañana se había levantado, y, hombre, por supuesto por la atención que le dedicaría a Ruiz Ramón, o sea, perdón, Juan Antonio Hormigón. Estaría allí en el Corte Inglés diciendo que le dieran pelas para la ADE, para las publicaciones de la ADE y tal, y lo conseguiría. Esto aquí el propio Ruiz Ramón encabeza el Retablo de India así. Escenas del descubrimiento y la conquista, porque es sobre lo que trata la obra, escritas por Lope de Vega, Fernando de Zárate, Ricardo de Turia, Tirso de Molina, Calderón de la Barca y Michael de Carvajal, montadas y adaptadas por Francisco Ruiz Ramón. Estos son unas escenas, pues, que sí, que están extraídas de estos personajes que ha dicho. Por supuesto, hay un prefacio que le explica un poco el procedimiento, y la nómina de personajes: Colón y su empresa, segunda, el encuentro, tercera, ¿dónde está? Aquí. La marcha hacia México, cuarta, rebelión del Arauco, y la quinta, las Cortes de la Muerte. Pero claro, si vemos la nómina de personajes, son estas dos filas, cada una lleva una de estos de personajes y sigue detrás. O sea que esto es una cosa terrible a nivel de personajes. Estos son determinados momentos de la conquista, del descubrimiento y conquista posterior de ciertas zonas de Hispanoamérica. O sea, de Colón, San Salvador, vamos con la corte a México, con Moctezuma. Moctezuma es muy importante en esta obra. Y después Perú, todo esto. Y él va recogiendo los textos del Siglo de Oro que de alguna forma aluden al tema, cuando no obras que se dedican plenamente al asunto de los descubridores, que también las hay. Pero ¿el qué hace? Él coge las escenas que a él le interesan, la readapta un poco y las hilvana, de forma que tenemos un friso, un retablo, como el mismo título indica, de lo que fue los descubrimientos y las conquistas de aquella época, de toda Hispanoamérica, entonces llamadas las Indias. Porque pensaban, claro, que iban a ir a Indias, porque recorriendo así iban a llegar al este sin saber que se iban a encontrar por el otro lado el continente americano, como es sabido. En esto no voy a abundar. En cualquier caso, este ha sido lo que yo quería un poco traer hoy aquí, el recuerdo de la obra de creación de Francisco Ruiz Ramón, este grandísimo estudioso, y que fue una muy buena persona también, que no siempre le fue bien, no a él, tanto a él, sino como a familia suya, en fin, a ciertos problemas que hubo, sobre todo con una hija, y lo podía haber pasado muchísimo mejor, porque era un hombre muy buena persona y que además se hacía querer enseguida. Pues nada, como queremos nosotros que tú nos quieras a nosotros, que sigas nuestros vídeos, que te suscribas, que le des al me gusta, que le diga a la gente que se suscriba, etcétera, etcétera. Y por nuestra parte, pues hasta otro vídeo. Un saludo.